Yo, tú y cada persona del mundo, e incluso el mundo mismo, tiene su propio inicio que se remonta al pasado. Y al relato del inicio de este pasado hasta el presente se le denomina historia. Pues todas las cosas tienen historia, historia que si bien pueden ser asombrosas o desoladoras, pero que en fin nos dan un panorama y una perspectiva sobre las cosas que han sucedido, para que así nosotros nos podamos proyectar hacia el futuro. Y pues hoy les hablaré sobre la historia, empezando por su definición, sus características, el oficio del historiador y la importancia de la historia para la historia de este canal. Así que, adentro con la intro. La historia. ¿De dónde proviene la palabra historia? ¿Cuál es su origen etimológico? Bueno, la palabra historia deriva del latín, la cual surge del griego, y cuyo significado quiere decir investigación o información. Ahora, pasemos a lo que nos interesa. ¿Qué es la historia? Bueno, el término historia es bastante amplio para su comprensión total. Sin embargo, en términos generales, siempre se hará referencia a un hecho pasado. En ese sentido, son muchos los que dicen que la historia es una ciencia y otros que es un arte. Sin embargo, afirmar radicalmente que la historia sea una de las dos es hacer una afirmación a priori, sin conocer antes las características que determinan lo que es ciencia y lo que es arte, en comparación con las características que tiene la historia. Por lo tanto, diremos que la historia es una disciplina que engloba ciencia y arte, con un tipo de conocimiento específico, el cual es el conocimiento histórico, y este es en donde se da a conocer relatos de los acontecimientos pasados de la humanidad, pero de manera sistemática, objetiva, verificable e irracional. Pero cuando se habla del pasado, no se está refiriendo a todo y cada una de las cosas que ha sucedido. Por ello hay un trabajo de selección que consiste en dar forma a aquello que ha ocurrido. Por otra parte, está la historia académica o formal, la cual surge con el crecimiento de las universidades y la masificación de la educación hace unos 200 años o más. La historia académica es aquella que se enseña tal como se cuenta en gran parte de los colegios, universidades e instituciones de los países europeos y de América. Esta historia académica se debe gracias a la obra del alemán Leopold von Ranke. De allí surge la idea de que existe una historia y una prehistoria, junto a ella la división de las edades, de las cuales estaremos hablando más adelante en otros videos. Características de la historia. Si bien decíamos anteriormente que la historia era una disciplina que engloba ciencia y arte, lo volvemos a confirmar debido a que la historia tiene algunas similitudes con el conocimiento científico y la práctica literaria, como ser las siguientes. La historia es sistemática, es objetiva, es verificable y es falible, como lo es la ciencia. Pero también la historia es irracional, no hace generalizaciones ni pretende buscar leyes. Sin embargo, la ciencia sí. Y es en ese momento que la historia se separa de la ciencia. Y bueno, finalmente la historia es un relato que se articula en una narración, la cual trata de explicar y relatar los acontecimientos tal y como sucedieron, como se la hace en cualquier narración. El historiador. Toda persona que hace historia es considerado historiador o cronista, pero la diferencia entre ambos radica en el estilo y el alcance de los sucesos para hacer historia. En todo caso, el individuo que realiza historia tiene que tener la vocación y voluntad de construir verdadera historia, respetar los hechos y tratar de encontrar la verdad del pasado, ya que muchas veces la historia se tergiversa deliberadamente. En ese sentido, el historiador debe ser paciente, cuidadoso y reflexivo si es que realmente quiere apegarse a la objetividad de los hechos. Ahora veamos para qué sirve la historia. Bueno, la revisión o estudio del pasado cumple distintas funciones, que pueden ir desde la acumulación del conocimiento hasta la comprensión del presente. Esto último es quizás su mayor actividad. Solo estudiando cómo ocurrieron las cosas del pasado, podemos entender la configuración de la realidad actual. Es por eso que muchas veces el pasado es el punto de partida del estudio de un tema. Pero, ¿por qué es necesario conocer la historia? Bueno, porque gracias a ella entendemos lo que somos,
lo que nos está sucediendo y por lo tanto lo que podríamos hacer para cambiar cualquier circunstancia, cualquier hecho, cualquier situación. Finalmente, veamos la importancia de la historia. Y dicho de un modo romántico, la importancia de la historia tiene que ver con el deseo humano de vencer a la muerte. Escribimos lo ocurrido para que las generaciones venideras puedan enterarse de lo ocurrido, cuando no estemos ya presentes para contarlo. Gracias a ello podemos saber cómo era la vida hace miles de años, cuáles eran las preocupaciones, los descubrimientos y los peligros a los que se enfrentaron quienes vivieron en un mundo radicalmente distinto al nuestro, ya que sin ellos nosotros no seríamos quienes somos. Y por ello, como bien decía el filósofo Santayana, quienes no conocen su pasado están condenados a repetirlo. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.